A charlar con una de las personas o uno de los vecinos que creo que ha tenido mucha inserción en la historia de San Antonio por distintas cuestiones. Lo conocemos todo por Bocho Isco, pero bueno, ¿cómo se llama usted, Bocho? Buenas tardes. Como bien me va bien, por lo menos vivo. ¿En qué año llegó su papá, sus padres acá? En el 12 o 13 más o menos. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papá era de España, era carpintero. Mi abuelo era carpintero, mi tío, todos carpinteros. En aquellos años los carpinteros eran ebanistas, algunos. Bueno, y después se asoció con un señor, San Martín, acá, y pusieron la usina eléctrica. Y mi papá estudió de electricidad y después pusieron la empresa telefónica. O sea, la firma era J. Isco y compañía, empresa eléctrica y telefónica. Después tenía un anexo de fábrica de hielo y bebidas sin alcohol. Ahora las instalaciones eran de primera categoría. Y acá enfrente está el edificio de la usina, que no tiene más motores ahora, ¿no? Claro. Pero un edificio muy bien hecho, todo de material alto, con buenas cabreadas, todo hecho a full. Bocho, otra de las cuestiones que yo sé de usted es que usted, o su papá mejor dicho, incursionaban en la gaseosa, eso me lo dijo usted hace un rato, pero la gaseosa era la Cruz. Cruz era al último. Cruz era... Yo era casado y todo, tenemos la Cruz. La Cruz no estaba en aquel tiempo, no sé si estaría la marca allá en Estados Unidos. La Canadá Dry, ¿se acuerda de la Canadá Dry? Sí, pero esa no andaba acá. ¿Y cómo se llamaba la gaseosa que ustedes hacían? Bills. Ah, Bills. La Bills era alemana. Pero ¿era una cerveza o una gaseosa? No, bebida sin alcohol. Es como la Cruz, como si ahora, ¿qué bebida hay ahora sin alcohol? Gaseosa. Sí, como cualquiera de estas, sí. Bien. Y cuando fue más grande, ¿era fácil tener novia en aquella época? ¿Era fácil conseguir novia, Bocho, o era medio complicado? Porque ahora es bastante fácil, dicen los chicos, no sé. No, era muy estricto, las cosas no se podían hacer como se hacen ahora, ¿viste? Claro. Entraba a una casa a hablar con una chica y tenías que andar con cuidado y con respeto y con la anuencia del padre, ¿viste? Claro. No era fácil tener novia. No era fácil. Sí. ¿Y de qué recuerdos más importantes grabados? Sí, mira, tenía que revolver el cerebro, tener una manija acá y darle vuelta. Claro. Tantos años, ¿viste? Pasan los años y uno va perdiendo la memoria, va perdiendo, en fin. ¿Tenía muchos amigos cuando era pibe? Sí, amigos, sí, toda la vida, ¿viste? Era de tener amigos. Y cuando usted también incursionó en el deporte, ¿puede ser? No, el único deporte que yo practicaba era la natación. Después bicicleta también, ciclismo, después otro no. Donde sí estuvo muy, ¿cómo se dice?, involucrado, fue en el arte, en la pintura, ¿no? Sí. ¿Y de dónde le viene eso de pintar? ¿De pintar? Sí, ¿quién? ¿Su mamá pintaba, su papá? Papá. No, mi papá no pintaba, dibujaba. Claro. Dibujaba bien. Y Perla dibuja bien. Sí. Pinta bien. Y mi hermano, otro que tenía también más o menos. Después los demás no. Pero, ¿usted tuvo la posibilidad de estudiar dibujo? Acá en San Antonio, ¿dónde? O no había nadie, ahora tampoco hay mucho, ¿no? Estamos mejor que cuando... Sí. Allá antes salía de sexto grado y te quedabas mirando la luna. ¿A dónde ibas? A trabajar algunos, conseguir un trabajito por ahí y otra cosa no había, ¿Y por qué lo de los barcos? ¿Por qué? Porque yo he visto muchas maquetas muy bonitas suyas, muy bonitas. Y los que conocen y los que son de acá de muchos años me han dicho que hay réplicas
casi exactas de los barcos que usted ha hecho como en maquetas. Sí, acá te voy a mostrar algunos si querés. Acá hay uno o dos hay a ver acá. Los demás están en la casa de mi hijo, hay uno. Una fragata linda. ¿Cómo hacía? ¿Usted tomaba la foto y después hacía el dibujo? Perdón, hacía la maqueta. Mira, ¿O le salía simplemente de la sí, yo tengo una facilidad para dibujar. Dibujo, no digo que dibuje bien, pero más o menos me defiendo. Y entonces, de ahí del dibujo sale, por ejemplo, lo que uno quiere hacer. Más o menos se da cuenta la proporción, la altura, el largo, esas cosas. Y salen, no sé, para mí salen más o menos igual. Había que preguntarle al fabricante. Capaz que dice que es un desastre, ¿no? Pero... Bocho, ¿dónde vivían ustedes como familia con su papá en aquella época? ¿A dónde? Siempre acá, en este mismo lugar. De que tengo 2 años, tengo 90. Ahora, ¿cómo cambió su calle, no? ¿La qué? Su calle, digo, ¿cómo cambió la San Martín? No, antes era doble mano acá. ¿Cómo cambió y ha cambiado todo, ¿viste? Con el tiempo ha cambiado todo. No sabes lo que este pueblo, lo que será dentro de 50 años, 60, ¿qué es? Pues, el pueblo seguirá. No conozco ningún pueblo que se termine, hay un pueblo grande, ya es medio grande este pueblo. Sí. Bocho, y más allá de los dibujos y los cuadros, ¿tuvo la posibilidad de vender lo que hacía alguna vez? ¿Venderlo? No. No me diga, ¿por qué no? No, nunca Nunca, digamos, tuvo la intención o la iniciativa de salirlos a vender. No. Además, no creo que los hubiera vendido. Tampoco no son cuadros para vender así nomás, ¿viste los cuadros? ¿Sabe qué pasa? Que el valor de un cuadro... Sí, ya sé. Uno no puede medir el valor de un cuadro. No, no se puede. Pero es muy difícil. Y además no estaban esas cosas, ¿viste? De vender. Acá hay cuadros, por ejemplo, tiene Perla, cuadros muy lindos. Bocho, y en relación al cine, ¿qué tuvo que ver usted con el cine? Bueno, el cine me enteré de que el señor Muñoz se iba de secretario de la Gobernación y era el dueño del cine acá. Entonces lo quiso vender. Y como a Muñoz yo lo conozco, al señor Muñoz lo conozco de toda la vida, muy buena persona, me lo ofreció. Porque dice, mira, yo quiero vender el cine, pero yo quisiera vender el cine a una persona responsable. Me dice, no lo puedo vender a cualquiera porque tengo compromisos con el que distribuye las películas, que era el gobernador de Chubut, era González, gobernador de Chubut. ¿Y cada cuánto se proyectaba una película? Bueno, cuando yo agarré el cine, todos los días había cine. Ah, qué bueno. Todos los días. Antes había cine ¿qué serían? Miércoles, jueves y sábado, 3 veces por semana, y domingo. Y yo cuando agarré el cine, todos los días cine, todos los días cine. Solamente no había cine el día de Navidad, el día de Año Nuevo, nada más. Después, acá no, en todas partes. El 10 de noviembre del 68, me dicen. El 10 de noviembre del 68 fue inaugurada la ESO. Ah, 10 de noviembre, sí, yo no me acuerdo bien. Yo. Sí. ¿Y se acuerda de algún, qué sé yo, de la gente ¿cuánta gente trabajaba con usted en esa época? Conmigo trabajaban 8 o 10, más o menos. Era una estación de servicio interesante, entonces. La estación de servicio tenés que tenerla a las 24 horas, ¿viste? Es un problema también. Antes era más problema que ahora porque no había la venta que hay ahora. ¿Qué piensa de la política? ¿Qué opinión tiene de la política? No, mira, para mí la política ya llega el momento que uno, para hablar de las políticas, sí tiene que fijarse bien lo que va a decir porque puede meter la pata en cualquier momento. Entonces no quiero saber nada de eso. Está bien. No quiero saber nada. Pero usted a lo largo de su vida se consideró de centro derecha, centro izquierda. No, nunca estuve en eso. Mira, y mi hermano era político, pero yo no.
No me interesó nunca. Siempre se dedicó a trabajar. Sí. Una lástima, porque la política hay que vivirla también. Sí, y claro, porque en definitiva, justamente gracias a la política se pueden medir algunas cuestiones, ¿no? Sí. Se puede calcular el precio del trigo, del pan, etcétera, ¿no? Claro. Pero también, nunca lo vi, pero también dicen que tocó el piano. Sí, toco. Y toca el piano. Sí. Pero vos sabés, me hice acordar, hace tiempo que no toco el piano, y cuando paso y veo el piano digo, pucha, qué lástima. Antes vos sabés cómo me gustaba tocar el piano. Tocaba porque me gustaba tocar. Y ya tocar bastante bien, ¿no? Bastante bien. Yo tocaba tango, nada más. Pero le dedicaba muchas horas, tengo entendido. Sí. Pero me gustaba, ¿viste? Sentarme en el piano y tocar. Y claro, cuando uno le gusta una cosa y tiene afición, aprende, ¿viste? Aprende, aunque sea a golpe, aprendés. ¿Alguien le enseñaba a tocar? ¿Quién le enseñó a tocar el piano? Mirá, un muchacho amigo que íbamos a tocar, yo no tenía piano en ese tiempo, y íbamos acá a la italiana, que hay un lindo piano ahí, y él tocaba más o menos bastante bien, tocaba pedacitos así de cosas, y yo me entusiasmaba y también tocaba con una sola mano, porque con la izquierda ya es otra cosa, ¿viste? Vos tocabas con una mano, tin, pero la izquierda, entonces empecé a tocar tanto bien tocaba con la mano derecha, que un día me dijeron, decime, ¿por qué no va la profesora de piano? Y yo no sé, por lo mejor era bastante grande, el piano, para profesor de piano son como, no sé cuántos años son, pero si vos te empezás al piano a los 20 años, 25, terminás cuando abuelo, eso, todavía tocando el piano. No, una vez hice una acá en el italiana, se presentaron varios, una guitarra, un violín y uno que cantaba también, aficionado. Y entonces yo no quería saber nada, pero siempre, como me conoce todo el mundo, pasó uno y me hizo así, toca el piano, y tuve que levantarme y toqué una pieza o dos. ¿El que te hizo subir de Madrid o de Comodoro? En Madrid, en Trelew. Sí. En Trelew. Bueno, ¿sabes lo que pasa en aquellos años? No había televisión y entonces el que quería escuchar música tenía que tener una Victrola. La Victrola era cara, los discos eran caros. Vos comprabas un disco y después te comprabas otro disco y otro disco y otro disco. Bueno, y entonces un día estábamos en Trelew en una cena que le hacían la cena al futuro gobernador de Chubut, tal Jorge Galina, que después salió gobernador, ungió gobernador. Y bueno, estábamos ahí, qué sé yo, y entonces alguien que sabía que yo tocaba el piano le dijo al gobernador, ese toca el piano, porque aquel tiempo tocar el piano era algo que no era común. No era común. Y para lo mejor en el bar ese había un piano de arriba, ¿viste? En la que se usaban un palco con un piano. Totalmente expuesto. Sí. No, y entonces me hicieron así. Entonces el gobernador me dice, che, pibe, me dice, vení para acá. Voy. ¿Y qué referentes músicos tuvo cuando empezó con el piano? Bueno, me gustaba, por ejemplo, Di Sarli. O me gustaba Firpo. Y tantos otros, ¿no? Claro. Pero no era muy entusiasta de estas cosas, ¿viste? Yo me encerraba en la pieza con el piano y nada más. ¿Y a Sola le gustó? No, aunque es un buen músico. Totalmente, pero bueno, es un tango medio... Sí, yo no, a Piazzolla no me gusta, pero reconozco que era un músico de primera. Que a uno no le gusta es otra cosa, ¿no? Por supuesto. De todas maneras... Bueno, usted me ha hablado de los bailes. ¿Dónde hacían baile en aquella época? Acá se hacían bailes, por ejemplo, en La Española, acá enfrente. ¿La Sociedad Española? La Sociedad Española, con se hizo, que es cine, tiene el piso que se levanta y se baja. No sé si vos sabés eso. No sabía eso. El piso de tierra
Es así, ¿no? Y el piso de la Española empieza acá y termina acá. Acá termina, este es el piso. Esto sigue el hall. Ajá, sí. Ahora acá tiene todavía 2 criques con manija que se levanta. Se levanta porque el piso, que es cuadrado así, tiene una viga en el medio, de punta a punta. Sí. Es una balanza. Mirá. Porque vos si ir con un auto y pisa acá, el piso hace esto. Claro. Entonces tiene los criques, y todavía están, criques nuevitos. Pero en aquella época se hacían bailes, pero no se hacían bailes con tocadisco, ¿o sí? Y otra cosa no había. Pero además venían orquestas acá, yo tengo entendido. Sí, de vez en cuando venían, pero la orquesta, vos sabés, la orquesta es cara, y en aquellos tiempos no era tan fácil moverse de un lado para el otro. Hoy día van con autos, Claro. con colectivos, con autos de ellos. ¿Y cuál fue su primer auto, hablando del auto? ¿Su primer auto cuál fue? Bueno, acá en esta casa hay autos, mi papá tenía autos en el año 27, compró unos móviles nuevos, 6 cilindros, y de aquella época hasta ahora nunca faltó el auto en la casa. ¿Cómo era el ensanche sur en la época cuando usted tenía más o menos 15 años? 15, 20 años, sí. Bueno, no había nada ahí, 3 o 4 casas. Y estaba la cancha de Racing, la única cancha que había. Ah, ¿la única cancha que había era esa? Y sí. O sea que Talleres Independiente vinieron después. Talleres, tenía una cancha ahí para el lado de la Marea, para allá, pero después no anduvo bien. La única cancha buena era la de Racing porque tiene esa pendiente que los autos iban ahí arriba y se veía el partido. Ahora ya está lleno de casas. Claro. El terreno ha cambiado también, lo han cambiado. Se ha modificado también. ¿Qué familias de qué familias se acuerdan en aquella época usted? Acá en San Antonio, En el ensanche. y Osornica, Los Osórnica. Osornica sí, y en Sánchez, bueno, Carmona, Beco, y hay tanto que ya ni me acuerdo, ¿viste? De este lado de la vía, digamos, porque veo que los pueblos ferroviarios se dividen del otro lado de la vía y de este lado de la vía. De aquel lado de la vía estaban los Osómnicas, Sarmiento, bueno, los que me nombró usted, Carmona. Y de este lado, ¿qué familias ya en aquella época estaban radicadas? ¿En 1920? Bueno, estaba radicada familia Domínguez, la familia Peirano, muchas familias. ¿De Sánchez Postigo se acuerda? Sí, ¿Familia Sánchez Postigo? Sánchez Postigo. Tenía el bar acá. Ajá. Sánchez Postigo, sí, justamente. Vivía al lado del hotel, últimamente, ¿no? Al lado del hotel España. ¿Viste? Ahí frente a lo de Canje. Claro. Ahí. ¿Y al hotel, cuál era el hotel más famoso en aquella época? ¿Cuál era el más importante ¿De qué? de los hoteles? Bueno, el Vasquito, que se hizo en el año 38, creo que era. 38, por ahí, no me acuerdo. O sea que el americano vino después, entonces. No, el americano es viejísimo. Es viejísimo. Es de los primeros. ¿Y se acuerda de haber venido, de que hayan venido figuras importantes del espectáculo, políticos importantes de aquella época, en donde usted haya estado presenciando? Figura importante. Y bueno, sí, había en políticos. Vino una vez el doctor Mercader, era un radical que tenía bastante influencia en el partido de Buenos Aires, ¿no? Sí. O mejor en el partido del país. Sí. Estuvo Larralde, José Larralde. sí. Dicen, El príncipe de Gales también estuvo, sí. Sí. ¿Y nunca tuvo la posibilidad de ir a España a conocer sus orígenes? Sí. ¿Ir a España? Sí. Sí, no. No me diga. ¿Nunca le hubiera gustado ir? ¿Nunca Hijo. tuvo la idea? No, nunca tuve la idea. No.
Es que, ¿sabes lo que pasa? España, claro, los pasajes, son una punta de peso, nunca quise largar así nomás la plata, porque la plata es fácil para que se vaya, pero para que venga no es tan fácil, ¿no? Otro debería de arriba, en fin. Pero los que hemos trabajado así, honestamente, nos ha costado mucho. A mí me ha costado mucho. Podía haber tenido mucha plata, no la quise tener por no andar en estas cosas. De los trabajadores que estuvieron con usted en un principio en la ESO, ¿se acuerda de alguno en particular? Me acuerdo de Ávila, el negro, ¿te acordás vos? Sí. Igual, me acuerdo de Negro Ávila y me acuerdo de muchos chicos. El otro día estuve con uno, es Pereira, que ahora ya son grandes, ya ni los conozco ya. Grandes, casados, con hijos. Y bueno, ¿qué opinión? Yo a usted a veces lo sé ver en el auto más chiquito que tiene, en el rojito, en el coloradito ese que está ahí afuera, y lo he visto paseando. ¿Qué opinión le merece San Antonio hoy? Bueno, San Antonio, como todos los pueblos, va para... Aunque dicen que no, pero San Antonio no es el San Antonio de antes, ¿eh? Está grande San Antonio. Mira, este pueblo, yo no conozco, no conozco mucho tampoco, no conozco. Pero hacer un pueblo donde no había agua, no entiendo. Porque acá hacer un pueblo, porque los pueblos se hacen donde hay agua. No donde hay agua salada. Salada sí había agua por todos lados. Lo que costaba conseguir agua. No había agua. Había agua, sí, pero no para un pueblo. No. El agua acá se traía... Bueno, se traía de un lugar que está entre las grutas y San Antonio, que se llama Los Molinos, porque había unos molinos de agua. Y se traía con barriles, pero en aquel tiempo. Pero el agua era salobre. Sí, no era muy potable, que digamos. Pero era agua buena, ¿eh? Ajá. Y qué casualidad que estaba cerca del mar. Estoy completamente agradecido a la vida, me he dado una familia muy buena, hijos buenísimos, y gracias a Dios, mejor que ella no puede tener. Que tenga una buena familia, basta. Después que tenga plata, que no tenga, esas son otras cosas. Mocho, diga lo que tenga ganas de decir. A ver, si usted tuviera que darle un mensaje como un viejo vecino del pueblo, a los sanantonienses, a la gente que vive acá desde hace poco o desde hace mucho, o nacidos o no, ¿qué le diría a la gente? Y yo le diría que tienen la suerte de vivir en un lugar que no será una ciudad ni nada, pero es una suerte vivir tranquilos. Y es una desgracia como se vive, por ejemplo, en Buenos Aires, que uno hoy día sale a la calle y no sabe si va a volver. Y bueno, entonces la tranquilidad no tiene precio. Y tranquilidad acá hay. Gracias a Dios, hasta ahora la tenemos. A ver, una nota que sea. Una nota para mí nada más, para mí.